Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Bakartxo Ruiz Jasso, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Portavoz parlamentaria de EH Bildu, que mira hacia atrás en este periodo que hemos pasado de legislatura. ¿Y qué nota le va a poner del 0 al 10? Bueno, no es la primera vez que me lo preguntan. He dicho, bueno, pues un aprobado con alguna asignatura pendiente todavía. Quedan prácticamente 2 años de legislatura y creo que algún debe todavía tiene este gobierno. ¿Satisfecha con lo que llevamos de legislatura, conforme a lo que se plantea en el papel, a lo que luego ocurre? Bueno, pues seguramente en muchos ámbitos esperamos más ambición, esperamos, más allá de mucho marketing y mucha propaganda, medidas más concretas. Y es cierto que nadie podemos obviar que la pandemia pues, ha condicionado tanto la acción de gobierno como la política institucional, como a la propia sociedad. Y por tanto, bueno, pues creo que hay que readecuar y estamos en un momento, creo que idóneo para plantear en esta recta final de legislatura cuáles tienen que ser las prioridades, centradas fundamentalmente en las necesidades de las personas y más con las consecuencias económicas y sociales que nos ha dejado una situación que ya se ha alargado mucho en el tiempo, ¿no? ¿Qué queda? Si ahora mismo pudiera elegir, ¿qué queda por hacer y que antes de 2023 se tiene que ejecutar si dependiera de EH Bildu? Muchas cosas, pero creo que ahora tenemos que tener una prioridad que debe ser reforzar nuestro sistema de salud y especialmente la atención primaria. Creo que llevamos arrastrando muchas deficiencias estructurales a lo largo de muchos años y que no son nuevas, muchas de ellas, pero ahora mismo tenemos una atención primaria, podríamos decir que incluso desmantelada. Y la pandemia ha agudizado todos esos problemas estructurales que teníamos. Por tanto, si no somos capaces de hacer ofertas públicas de empleo que realmente retengan a los profesionales en Navarra, que se simplifiquen los procedimientos, que seamos capaces de prestar a la ciudadanía una atención presencial de calidad, desde luego optimizando y haciendo eficiente el sistema, pero creo que eso es lo que a nivel ciudadano, lo que nos llega a todos y a todas, y lo que pondría como primera prioridad. Y, hombre, por supuesto, que en este contexto también, bueno, pues tenemos muchos retos en el plano económico y en el plano social. Un momento, por abundar en la atención primaria, una oferta, ha dicho usted, una oferta de empleo público que retenga a los profesionales. ¿Cómo se les retiene? Llevamos mucho tiempo hablando de esta cuestión, alertando de la falta de profesionales. Yo recordaba el otro día una comparecencia del anterior consejero de Salud, de Fernando Domínguez, diciéndonos, yo diría que hace 3 años, que en el plazo de 10 años 660 profesionales de medicina se iban a jubilar
y no me acuerdo si eran 400, especialmente en atención primaria y también en pediatría y también en otras especialidades. Hemos llegado hasta el día de hoy sin hacer ofertas públicas de empleo. De verdad, que simplifiquen los trámites, porque son procesos muy largos. Y al final también está pasando, y es un tópico, pero es una realidad también. Tenemos profesionales, y más ahora desde que tenemos también la posibilidad de que nuestro alumnado pueda estudiar en la universidad pública medicina. Tenemos más oferta de plazas de medicina, y es cierto que si otras comunidades, también limítrofes, están haciendo en los últimos años ofertas públicas de empleo, somos incapaces de retener a mucha gente que está haciendo el MIR o está acabando el MIR ahora mismo en Navarra. Hay que pagar mejor, hay que ofrecer hay que hacer una revisión tenemos de los un problema. tiempos, de los horarios. Son varias cosas, ¿no? Por una parte, si queremos asegurar una atención sanitaria de calidad, hay que asegurar un espacio de mínimo un cuarto de hora por paciente. Hay que asegurar que el número de tarjetas sanitarias asignadas a cada los cupos que se llaman las cargas de trabajo se repartan mejor. Si queremos realmente prestar una atención comunitaria de calidad, y eso implica más contratación de personal. Y luego tenemos un problema con la zona rural y con las zonas de difícil cobertura, y ahí hay que arreglar unos incentivos que sean acordes con el esfuerzo que se exige también a los profesionales, pero no se puede hacer de manera arbitraria, como se ha hecho durante demasiado tiempo, y creo que ahí, desde los profesionales hasta las personas que están gestionando en estos momentos el departamento, tendrían que estar de acuerdo. Por tanto, creo que ahora mismo esa es una de las prioridades, porque lo vive la gente. Lo vive la gente, y la falta de médicos y médicas es algo palpable, y la falta de atención presencial está dejando mucha mella. Están dejando de diagnosticar y de atender en entornos comunitarios cuestiones que luego llegan a urgencias, que llegan al recinto hospitalario, a los hospitales navarros, y creo que eso, en definitiva, hace mucho menos eficiente la gestión sanitaria también. ¿Eso se lo va a pedir a la delegación socialista cuando se sienten con ellos a negociar los presupuestos? Una de las cosas que vamos a poner encima de la mesa, sin ninguna duda, es esa. Estamos elaborando nuestras prioridades, que no van a ser, en fin, ninguna sorpresa para nadie, pero creo que en estos momentos es necesario tomar medidas urgentes y medidas contundentes. ¿Es optimista en la negociación? Sí, soy optimista. Creo que la disposición de Euskal Herria Bildu está ahí, como ha estado a lo largo de esta legislatura, de los dos ejercicios anteriores. Creo que hay una voluntad de llegar a acuerdos, pero ahora bien, yo lo decía también hace pocos días, vamos a ser exigentes, porque aquí, pues oyes a veces a los portavoces de los principales partidos del gobierno y parece que va a haber presupuestos si los socios de gobierno se ponen de acuerdo, y no, es un gobierno en minoría, y por tanto las mayorías las tienen que buscar en el Parlamento, y la negociación no acaba en Palacio, empieza en el Parlamento, y por tanto, pues para que haya presupuestos tiene que haber un acuerdo, y para que haya un acuerdo tiene que haber una negociación en la que todas las partes tienen que ganar en el sentido de que es evidente que nuestro objetivo político es incidir en la mayor medida posible en las prioridades políticas y presupuestarias, y por tanto con esa actitud vamos. En el Parlamento hay otra fuerza a la que el PSN también le ha tendido la mano una vez más, Navarra Suma. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece que el Partido Socialista tienda la mano a un lado y a otro? Bueno, yo fundamentalmente por parte del gobierno lo puedo comprender, y me parece razonable. Un gobierno en minoría tiene que tender la mano al conjunto de fuerzas políticas. Ahora bien, creo que la actitud de Navarra Suma en esta legislatura también es evidente para todas las fuerzas políticas. Parte de sus propias consideraciones y de intentar marcar agenda política al gobierno, pues en cuestiones como infraestructuras o en política lingüística, y es cierto que el gobierno en algunas cuestiones sigue atado a esos complejos de muchos años de gobernar, iba a decir pero seguramente será para los intereses de la derecha, y creo que que me parezca razonable que el gobierno tienda la mano. Es una cosa, y otra es ver en la realidad con qué fuerza, y lo hemos dicho también, y yo comparto con Navarra Suma,
seguramente es incompatible llegar a un acuerdo con Euskal Herria Bildu y al mismo tiempo también con Navarra Suma, y fundamentalmente por una razón, que es que las prioridades que vamos a poner encima de la mesa y las políticas en las que queremos incidir son diferentes. Pero, por ejemplo, esto que usted propone de los 15 minutos por médico y tal, seguramente que Navarra Suma, ¿quién se puede oponer a eso? Sí, en eso no tengo ninguna duda, de que vamos a tener un consenso mayoritario. Ahora bien, creo que Navarra Suma tiene otro tipo de intereses más políticos que tienen poco que ver con lo presupuestario. Hace unos días en el Parlamento, uno de los portavoces de Navarra Suma, Carlos Pérez Nievas, le dijo a la presidenta Chivite que no tenía vergüenza por pactar con ustedes. ¿Estaba usted allí? Sí. Y usted lo escuchó. Cuando escucha eso, ¿qué piensa? Le dijo que no tenía vergüenza por pactar con ustedes, que siguen sin condenar el terrorismo de ETA. Mira, en esta legislatura he coincidido con el señor Pérez Nievas, pero con Navarra Suma y las fuerzas que componen Navarra Suma llevo coincidiendo 10 años. Yo llevo 10 años en el Parlamento de Navarra y me sigue llamando mucho la atención que durante estos 10 años he oído lo mismo, 10 años. Y pienso, parece que en la sociedad navarra no ha cambiado nada, parece que sigue existiendo la violencia de ETA, parece que la sociedad navarra no ha evolucionado, que todo sigue igual, y no es verdad. Entonces, muchas veces cuando nos planteamos la desconexión que existe entre el ámbito político, lo que pasa en el Parlamento, lo que se dice en el Parlamento y lo que ocurre en la sociedad, tendríamos que pensar que vivimos en el Parlamento, vivimos muchas veces en el hemiciclo en una burbuja, y que hay determinados mensajes que cada vez calan menos en la sociedad y algunos siguen en bucle desde hace 10 años, que es lo que yo conozco, y llevo 10 años en esa tesitura, y bueno, pues algunos siguen anclados en el mismo discurso, sabiendo que no tiene una base de realidad y que desde luego la sociedad navarra ha avanzado mucho más en algunos aspectos que Navarra Suma. ¿Usted no cree que cambiaría nada si hicieran ese ejercicio de condenar? Euskal Herria Bildu, y lo tenemos recogido, pero hasta en los estatutos. Yo soy una firme convencida, y todo el mundo puede comprobar. A nosotros no nos van a sacar declaraciones como las que el señor Pérez Nievas pretende hacer ver. El rechazo a la violencia por parte de Euskal Herria Bildu es notorio, nítido y claro. Y la apuesta por las vías pacíficas y democráticas es evidente, y que Navarra Suma pretenda seguir en bucle, bien, hay una realidad y podemos estar de acuerdo en lo fundamental, y es que la violencia no se puede volver a repetir. Y yo le preguntaría también a Navarra Suma, más allá de seguir anclado en el mismo discurso desde hace 10 años, que es lo que conozco yo, pero durante toda la vida, si está dispuesto también a tender puentes que están tendiendo a nivel social para construir un futuro en convivencia. Le dijo también que si no rompía con ustedes, que nunca jamás iba a ser presidenta de esta comunidad. Se lo estaba diciendo a la presidenta Chivite. Estaba diciendo... Sí, mientras la presidenta Chivite es presidenta. Se lo dice, que no va a ser presidenta de la comunidad a la presidenta del gobierno. Bueno, pues creo que ahí le tengo que dar la razón a la presidenta Chivite. Dice, la derecha, porque se lo ha dicho más de una vez, la derecha no acepta que nadie más que ellos pueda gobernar Navarra. Cualquier otro gobierno les parece ilegítimo, cualquier otra mayoría les parece ilegítima. Y la derecha tiene un problema, y es que lleva 6 años fuera del gobierno de Navarra. Eso para una fuerza como UPN fundamentalmente es un lastre, y es algo que siguen sin poder tragar. Y siguen sin poder tragar que efectivamente hay otro gobierno y hay una mayoría, se configure de la manera que se configure, vía gobierno o, desde luego, con una mayoría parlamentaria que es superior a la fuerza que tiene Navarra Suma, y que, por tanto, en tanto en cuanto podamos incidir en que las políticas que se hagan sean alternativas a las que haría la derecha, Euskal Herria Bildu lo tiene clarísimo, y eso es realmente lo que les fastidia. Dentro de los presupuestos, a la hora de hablar de negociaciones, hay muchos asuntos que no sé si también en los últimos 10 años son recurrentes también, como pueda ser la política lingüística, la citaba usted antes, el tren de alta velocidad, el canal de Navarra. Hay asuntos que siguen estando ahí. ¿Estarán de nuevo en estas negociaciones?
el tren de alta velocidad no forma parte de la negociación de los presupuestos de Navarra. Efectivamente, hay una apuesta por parte del Gobierno del Estado de incluir ese proyecto en los fondos europeos, pero eso no es algo que esté a debate en los presupuestos, porque no hay partidas presupuestarias para eso. Eso, en todo caso, irá en los presupuestos de ADIF. Pero es cierto que algunas fuerzas políticas siguen empecinadas, bueno, pues en grandes proyectos. Yo el Canal de Navarra creo que hay que diferenciar, ¿no? Una cuestión es la llegada del agua de boca en la ribera, la ampliación de la primera fase, acometer la segunda fase del Canal de Navarra, y ahí creo que sería posible llegar a ciertos consensos. Pero lo del tren de alta velocidad, bueno, pues el Partido Socialista y UPN o Navarra Suma siguen en los mismos parámetros a lo largo de 30 años. Por tanto, nosotros no acabamos de comprender cómo en un contexto donde los fondos europeos tienen que servir y además están en teoría diseñados para transformar bueno, pues el modelo productivo, el modelo socioeconómico, el modelo también en base a criterios de sostenibilidad y en clave de futuro, seguimos sacando del cajón proyectos que tienen 30 años, que no son futuros, sino que son pasado. Y está bien que se desvincule el PESIS de Chabacoiz, que ha estado hipotecando a un barrio como el de Chabacoiz, con sus propias necesidades, de la estación de tren, pero seguir empecinados y más utilizar los fondos europeos en este contexto, donde en teoría se tiene que primar la cohesión territorial, la cohesión social, para, en definitiva, bueno, pues seguir avanzando en un proyecto que ahora mismo no tiene visos de ser viable, tal como algunos lo plantean, con mercancías, con acceso a Europa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer el tramo a Pamplona. Pues bien, con una millonada de 145 millones ahora para unos pocos kilómetros, cuando las necesidades sociales creo que son otras, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, pero el Partido Socialista creo, y otras fuerzas políticas creo que son, bueno, pues también o le hacen el juego a Navarra Suma en ese sentido. Ahora celebran, hace unos años, yo recuerdo que en tiempos de Miguel Sanz era Navarra también quien adelantaba el dinero para hacer la obra y luego, sí, bueno, luego recuperarlo. Aquí se han hecho verdaderas virguerías por el progreso, entre comillas, ¿no? Y el progreso, bueno, desde el punto de vista, y sin que nadie se moleste, aldeano, voy a decir, aldeano, es pensar que el progreso es llegar 20 minutos antes a Madrid, y creo que el progreso, y más en este contexto, lo tenemos que ver y lo tenemos que enfocar desde unas políticas públicas que realmente se centren en los cuidados y en la sostenibilidad ambiental y en las personas. ¿Le preocupa a usted el futuro de Volkswagen Navarra? Porque unido a este tema se está pidiendo también al Gobierno de Navarra que facilite de alguna manera las infraestructuras para que la fábrica aún tenga mejores perspectivas y evitar todos esos menos que pueda tener a la hora de elegir entre Seat Martorell o Volkswagen Navarra. Hombre, efectivamente, como fuerza política y como personas que queremos lo mejor para la sociedad navarra, te mentiría si dijera que no me preocupa el tema. Creo que hay un optimismo por parte del Gobierno de Navarra que se tiene que sustentar en datos, eso es verdad, pero también hay por parte de Navarra Suma, y lo hemos estado viendo a lo largo de todo el verano, bueno, pues un intento de embarrar este debate y, bueno, pues de impregnarlo de un tinte político que creo que tampoco tiene sustento, ¿no? El pasado pleno, Navarra Suma, bueno, se debatía una moción en el Parlamento de Navarra, donde Navarra Suma pedía que la planta de Landaven tuviera el mismo trato que la planta de Martorell, y llevan todo el verano intentando hacer ver que el Gobierno del Estado y el Gobierno de Navarra están más plegados a los intereses independentistas en Cataluña, entonces que iban a primar. Digo, bueno, hay dos cuestiones. Una, que también me preocupa, y es lo que venimos diciendo siempre, pues nos debería preocupar que una parte muy importante del PIB, de la economía de Navarra, dependa de una multinacional que, no olvidemos, toma sus decisiones en base a criterios empresariales y económicos, y toma las decisiones no aquí, sino a muchos kilómetros de aquí. Entonces, esa dependencia de la economía navarra de la planta de Landaven, que da trabajo directo a 5.000 personas e indirecto a otras 15.000,
por supuesto que es preocupante y no hemos sido capaces de implementar unas políticas industriales, empresariales que primen más lo endógeno, que diversifiquen nuestra actividad industrial. Entonces, partiendo de esa base, pues también creo que es algo para pensar y desde luego para plantear medidas que hagan que la economía navarra no dependa hasta ese punto de una multinacional. Pero hay un segundo punto y es cierto, el coche eléctrico pues es una apuesta de futuro y eso también es innegable. Y siendo una apuesta de futuro, Landaven tiene que hacer el coche eléctrico, porque el sector de la automoción se tiene que transformar en términos de sostenibilidad. Luego hay también otros debates, que si las baterías, pero aquí el coche eléctrico, por supuesto que es una apuesta de futuro, pero también hay una tercera vía, y es que si queremos una movilidad sostenible, pues también tendremos que plantearnos como sociedad que el vehículo particular lo tendremos que usar cada vez menos y tendremos que potenciar también el transporte público y una mejora de nuestra red ferroviaria para pasajeros y mercancías, más allá de proyectos como el tren de alta velocidad. El empleo, que al final también todo lo llena en un momento como en el que estamos. Se está hablando mucho del salario mínimo, de la subida. ¿Qué le parece? Hoy el líder de UGT ha dicho que a él le parece entre una mierda y una miseria. Bueno, es lógico que los sindicatos lo planteen así. Otra cosa es, bueno, pues desde el plano sindical a mí también me gustaría ver un movimiento que realmente empujara y presionara al gobierno o a los diferentes gobiernos para tomar medidas que atajen la precariedad laboral. Y lo quiero ver también en Navarra, tanto a ese sindicato como a todos. Los convenios colectivos. Tenemos una reforma laboral todavía en vigor de una manera vergonzosa después de 2 años de un gobierno que se denomina a sí mismo progresista. Tenemos un acuerdo como EH Bildu firmado con las fuerzas que forman el gobierno del Estado para la derogación de la reforma laboral y sigue en vigor. Por tanto, ahí sí que vamos a ser exigentes. De hecho, ustedes han dicho que el apoyo va a depender de esto, ¿no?, en los presupuestos generales. Efectivamente, y dice, bueno, pues todo lo que sea subir, pues es más de lo que han hecho gobiernos de la derecha, que ha sido recortar y ha sido congelar pensiones y otra serie de prestaciones sociales. Ahora bien, creo que en Navarra también deberíamos hacer una reflexión propia sobre el salario mínimo interprofesional, pero yo con todos los respetos. Creo que los salarios medios tienen que marcar también cuál tiene que ser el mínimo, y el salario medio en otras zonas del Estado es mucho más bajo que en Navarra. Por tanto, no es lo mismo vivir con un salario mínimo en Cádiz o en Cuenca o en otro punto, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero es cierto, las rentas medias y los salarios medios son diferentes si damos un vistazo al Estado. Por tanto, en Navarra también deberíamos hacer un esfuerzo y una reflexión e introducir ahí el factor de los convenios colectivos, y ahí los sindicatos tienen mucho que decir. Le voy a pedir brevedad en las respuestas que nos quedan, porque estamos acabando ya el tiempo. ¿Por qué no están los sindicatos nacionalistas en el Consejo del Diálogo Social? ¿Por qué no han estado en la firma del Plan de Empleo de Navarra? Bueno, yo no me voy a erigir ni mucho menos en portavoz de ningún sindicato. No, pero usted lo hablará con ellos y sabrá el por qué están, no están, firman, no firman, eso usted lo sabrá. Bueno, ¿qué le parece? Pero una cosa es que me parece por qué, yo creo que habría que preguntárselo a ellos. Creo que hay vicios adquiridos a lo largo de muchos años de establecer marcos muy reduccionistas en los que bueno, se ha excluido durante muchos años a el AILAB, por ejemplo, y también de otros marcos. Por tanto, bueno, pues ahora no se excluye, pero creo que hay que seguir hablando para que de verdad sean marcos integradores y para que de verdad todos los sindicatos puedan establecer, cada uno con su fuerza, como en el ámbito político también, cada uno con lo que representa, poder poner encima de la mesa propuestas y poder llegar a acuerdos, si es caso. Pero creo que hasta ahora ha faltado seguramente voluntad política para que eso sea real, y a partir de ahora, bueno, pues yo, en fin, respetaré las decisiones de cada cual. ¿Se podría haber gestionado la pandemia de otra manera? Hoy precisamente hemos conocido el fin de unas cuantas restricciones, poder comer pinchos en una barra o incluso echarnos unos bailes. Pero no sabemos nada, por ejemplo, del SADAR, de la asistencia.
¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo en primer lugar la noticia que hemos conocido hoy, me parece una buena noticia y creo que era ampliamente esperada por el conjunto de la sociedad y creo que es producto también del esfuerzo que hemos hecho como sociedad, del esfuerzo que han hecho nuestros profesionales públicos, tanto a nivel sanitario como a todos los niveles. Y creo que bueno, pues que tenemos que atender también a una perspectiva de la salud mucho más amplia, que no sea estrictamente la de la atención al virus. Creo que tenemos mucho que hablar sobre salud mental, estado emocional, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Por tanto, pues sí, se podía haber gestionado de otra manera en algunos ámbitos. Creo que se han puesto recursos a disposición de atender la COVID, yo eso no lo voy a negar, hemos criticado muchas veces que ha habido un excesivo seguidismo de las políticas de Madrid y a día de hoy hay cuestiones que siguen sin entenderse. Tú me hablas del SADAR, yo te hablo de los niños y niñas, no hay medidas restrictivas en el conjunto de ámbitos, quitando el ámbito deportivo, que está por ver también, por verse, pero vamos a poder bailar en discotecas, vamos a poder comer pinchos en barra, pero los niños y niñas van a tener que seguir en grupos burbuja, abocados a una jornada continua impuesta, que el que lo decida, perfecto, con unas extraescolares que les va a suponer una carga de trabajo mayor a los profesionales de la educación, sin poder jugar al balón o sin poder compartir material escolar. La normalidad, en fin, entre muchas comillas, porque creo que nada va a ser tan normal como considerábamos hace 2 años, tiene que llegar también, por ejemplo, al ámbito educativo. Y a mí eso me preocupa muchísimo y todavía no sé. ¿Le ha venido el espíritu de profesora? Sí, no, pero no solo de profesora. ¿Cuándo va a volver? Bueno, ¿Cuánto tiempo le queda? Porque dice, llevo ya 10 años, nos queda poco menos de 2 años para la legislatura. ¿Volverá a estar Bakartxo Ruiz en el Parlamento en la legislatura que viene? A ver, todavía es muy pronto para tomar decisiones, me ha dicho que estoy en la recta final. Pero eso se siente, eso se huele, eso se percibe. No. Tú sabes que yo soy profesora vocacional, te lo he dicho más de una vez, y yo no tengo ninguna duda de que mi sitio está en las aulas. Todavía es pronto, ahora mismo estamos a mitad de legislatura para tomar decisiones en firme, pero bueno, he dicho muchas veces que esto tiene que ser para un tiempo, y estoy ya, bueno, pues viendo el final del túnel, diría alguno, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo. ¿EH Bildu ha tocado ya su techo electoral o aún tiene margen de crecer para las próximas? No hemos tocado nuestro techo electoral y además lo digo sin ninguna duda. Y creo que ¿Dónde cree que puede rascar votos? ¿Dónde puede pescar? Mira, estamos haciendo un trabajo impresionante a nivel municipal, y eso además la ciudadanía lo valora, pero más allá de las instituciones, estamos estructurándonos pueblo a pueblo, tenemos mucha gente joven y muchos sectores que se acercan, y creo que desde la izquierda y desde el soberanismo, bueno, pues van a confiar en el proyecto de Euskal Herria Bildu. Muy bien, pues muchísima suerte y muchas gracias, eskerrik asko, Bakartxo Ruiz Jaso, por acompañarnos. Pues gracias, mila esker, zuei, y encantado. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.